Año 1014 desde el nacimiento de Cristo. El otoño había teñido las laderas de las montañas de Velasica de oro y carmesí, pero el aire era frío y estaba impregnado del olor a muerte reciente. Por los antiguos caminos de Macedonia, desde el desfiladero de Cleidion hacia la capital de los búlgaros, la ciudad de Ohrid, avanzaba una procesión como el mundo aún no había visto. No era la marcha triunfal de los vencedores, ni la lúgubre caravana de refugiados. Era algo peor. Era un ejército de fantasmas, marchando desde el infierno. 14.000 hombres, 14.000 guerreros, la flor del zarato búlgaro, hasta hacía poco llenos de fuerza y furia, ahora deambulaban, tropezando, agarrándose unos a otros. Marchaban en columnas de 100 hombres. Al frente de cada columna iba un guía tuerto. Su único ojo vidente era un espejo demencial que reflejaba todo el horror del mundo. Detrás de él, aferrándose a sus hombros y unos a otros, caminaban sus 99 compañeros. Sus cuencas oculares eran heridas vacías y ensangrentadas, de las que aún supuraba un líquido seroso. Estaban ciegos, todos. Era un ejército que no había sido simplemente derrotado. Había sido humillado, destripado, convertido en un mensaje viviente, escrito con hierro candente sobre el pergamino de la carne humana. Y este mensaje estaba dirigido a un solo hombre, a su zar, Samuel. Cuando este monstruoso río de sufrimiento humano entró por las puertas de su capital, el viejo zar, el gran guerrero que durante casi medio siglo había desafiado al imperio más poderoso del mundo, salió a su encuentro. Al ver en lo que se había convertido su ejército, al ver 14.000 pares de cuencas vacías, su corazón, templado en cientos de batallas, no pudo soportarlo. Se rompió de dolor y horror. El zar Samuel se desplomó en el suelo y murió 2 días después. El hombre que dio esa orden se encontraba a cientos de millas de allí, en su campamento militar. No vio las lágrimas, no oyó los gemidos. Para él, no fue un acto de crueldad sin sentido. Fue un acto frío y matemáticamente calculado de política de Estado. Un acto que debía quebrar la voluntad del enemigo de una vez por todas. Este hombre era el emperador de los romeos, el Basileus de la Nueva Roma, el gobernante de Constantinopla. Se llamaba Basilio II. Y después de ese día, la historia le daría un apodo que se fusionaría para siempre con su nombre. Un apodo escrito con la sangre y las lágrimas de todo un pueblo. Bulgaróctonos, que significa el matador de búlgaros. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Cómo un joven modesto, criado a la sombra de poderosos usurpadores, pudo convertirse en uno de los gobernantes más grandes y temibles en la historia milenaria de Bizancio? ¿Cómo un emperador asceta, un soldado que despreciaba el lujo y no conoció el amor de una mujer, pudo llevar a su imperio a la cima del poder, una que no había visto desde los tiempos de Justiniano el Grande? Para responder a estas preguntas, debemos emprender un viaje largo, de muchas horas, un viaje al corazón mismo de un siglo oscuro, a un mundo de intrigas palaciegas, sangrientas guerras civiles, choque de civilizaciones y el duelo épico, de medio siglo, de 2 grandes gobernantes. Esta no es solo una historia sobre la crueldad, es una historia sobre la voluntad, el deber y el terrible precio que hay que pagar por la creación de un imperio. Esta es la historia de Basilio II Bulgaróctonos. Antes de que veamos al emperador con la armadura manchada de sangre en los campos de Macedonia, debemos echar un vistazo al mundo de su infancia y juventud. Pues el carácter de Basilio, su desconfianza, su ascetismo y su voluntad de hierro no se forjaron en las batallas contra un enemigo externo, sino en la guerra silenciosa, pero mortalmente peligrosa, que se libraba dentro de los muros del Palacio Sagrado de Constantinopla. Nació en una jaula, aunque fuera la más lujosa del mundo. Una jaula de púrpura. Basilio vino al mundo en el año 958. Y no era simplemente el hijo del emperador Romano II. Era un porfirogéneta, o nacido en la púrpura. En el sistema político bizantino, este era un título de la más alta alcurnia,
un as de triunfo que superaba a cualquier otra carta. Significaba que una persona no había nacido simplemente en la familia reinante, sino en una cámara especial, revestida de pórfido púrpura, del palacio imperial y de un emperador reinante en ese momento. Esto le otorgaba un derecho al trono indiscutible y sagrado. Había nacido para gobernar por la voluntad de Dios. Basilio y su hermano menor, Constantino, eran descendientes directos de la gran dinastía macedónica, fundada en el siglo IX por su tatarabuelo, Basilio I, un antiguo mozo de cuadra que se abrió camino hasta el poder. Esta dinastía llevó a Bizancio a una era de florecimiento, conocida como el Renacimiento macedónico. Pero en un mundo donde el derecho al trono era sagrado, el poder real era una mercancía por la que se luchaba constantemente. El Bizancio del siglo X no era una monarquía hereditaria estable en el sentido europeo. Era el Imperio Romano, y su cabeza era un autócrata, un soberano absoluto. Pero el camino hacia esta autocracia a menudo pasaba por la rebelión y la usurpación, especialmente si el heredero legítimo era un niño. Cuando Basilio tenía solo 5 años, en el 963, su padre, el emperador Romano II, un gobernante joven y frívolo, murió repentinamente. Corrieron rumores de que había sido envenenado por su propia esposa, la emperatriz Teófano, una mujer de increíble belleza, ambición y total falta de principios morales, hija de un simple tabernero de Constantinopla que se había elevado desde la miseria hasta la cima del mundo. Los pequeños Basilio y Constantino fueron proclamados coemperadores. Pero, ¿qué podía hacer un niño de 5 años? El poder real quedó en manos de su madre y de una poderosa camarilla cortesana encabezada por el eunuco José Bringas. Bizancio no podía permitirse un gobernante débil. El imperio libraba guerras constantes en 2 frentes, al este con los califatos árabes, al oeste con los búlgaros. Se necesitaba un hombre fuerte, un general. Y tal hombre existía. Se llamaba Nicéforo Focas. Nicéforo era representante de un poderoso clan aristocrático de Asia Menor. Era un asceta, un hombre profundamente religioso, pero al mismo tiempo, el general más brillante y cruel de su tiempo. Sus soldados lo adoraban, sus enemigos lo llamaban la muerte pálida de los sarracenos. Fue él quien reconquistó Creta y Chipre a los árabes, devolviendo a Bizancio el dominio del Mediterráneo oriental. Al regresar a Constantinopla tras otra victoria, fue recibido como un triunfador. El pueblo y el ejército veían en él al único salvador. Bringas intentó organizar una conspiración contra él, pero perdió. Las tropas en la capital proclamaron emperador a Nicéforo Focas. Para el pequeño Basilio, esta fue la primera, y quizás la principal lección de la vida política. Vio que el derecho sagrado de la sangre no significaba nada frente a la fuerza militar bruta. Nicéforo no lo derrocó a él ni a su hermano. Conservó para ellos los títulos de coemperadores para legitimar su poder. Y luego dio un paso más. Se casó con su madre, la bella Teófano, convirtiéndose en su padrastro y en el emperador principal oficial. Así comenzó la larga infancia de Basilio a la sombra del trono que por derecho le pertenecía. Vivió en el lujo del palacio sagrado, un laberinto de salones dorados, mosaicos resplandecientes e interminables pasillos, donde cada paso y cada aliento estaban regulados por una ceremonia milenaria. Pero este lujo era asfixiante. Era, en esencia, un prisionero de honor. Fue educado por los mejores maestros, aprendió a leer y escribir, retórica, teología, pero no le enseñaron lo principal, el arte de gobernar y la guerra. Nicéforo, Focas y su entorno veían en los príncipes porfirogénetas solo símbolos vivientes, una garantía de la continuidad de la dinastía. Los mantenían alejados de los asuntos reales. Mientras su hermano menor, Constantino, se sumergía de lleno en los placeres de la corte
banquetes, caza, juegos en el hipódromo y la compañía de mujeres, disfrutando del estatus de príncipe sin responsabilidad, Basilio absorbía en silencio otra ciencia. Observaba la telaraña de intrigas que envolvía el trono. Veía cómo poderosos eunucos, como Basilio Lecapeno, sin una gota de sangre imperial, pero controlando la burocracia y las finanzas, gobernaban el imperio desde la sombra. Comprendió que el poder no era solo legitimidad y fuerza militar, sino también el control del aparato administrativo. Basilio creció como un niño callado, reservado y observador. Lo veía todo. Veía cómo su padrastro, el emperador guerrero, pasaba todo su tiempo en campañas, devolviendo al imperio las tierras perdidas en el este. Veía cómo lo despreciaba la aristocracia de la capital por sus modales rudos de soldado y su ascetismo. Oía las murmuraciones del pueblo, descontento con los altos impuestos que se destinaban a guerras interminables. Y vio cómo su propia madre, Teófano, cansada de su marido austero y ya no joven, comenzaba a tejer una nueva intriga. Su nuevo amante fue el sobrino y más cercano colaborador de Nicéforo, un joven, brillante y carismático general llamado Juan Tzimisces. En diciembre del 969, cuando Basilio tenía 11 años, fue testigo del segundo golpe de estado de su vida. Por la noche, con la ayuda de Teófano, Juan Tzimisces y sus hombres se infiltraron en el palacio y asesinaron brutalmente al emperador Nicéforo mientras dormía. Su cabeza cortada fue exhibida para que todos la vieran. Basilio recibió una segunda lección. Incluso el más grande general puede ser degollado en su propia cama si a sus espaldas se tejen conspiraciones. Y el enemigo más peligroso es el que está cerca. Juan Tzimisces se convirtió en el nuevo emperador principal. Tampoco tocó a los príncipes porfirogénetas. Los necesitaba para su legitimidad, pero apartó a su ambiciosa madre, exiliándola a un monasterio. Juan I Tzimisces era un gobernante de otro talante que Nicéforo. Brillante, generoso, popular entre el pueblo, continuó la serie de victorias militares. Fue él quien aplastó al ejército del príncipe de Kiev, Sviatoslav, que había invadido Bulgaria, y anexionó la parte oriental del zarato búlgaro al imperio. Realizó campañas en Siria y Palestina, llegando casi hasta Jerusalén. Y Basilio, mientras tanto, crecía. Se convirtió en un joven. Participaba en las ceremonias de la corte, vestía ropajes imperiales, su nombre se acuñaba en las monedas. Pero no tenía ningún poder. Era solo una sombra, una hermosa decoración. 20 años de su vida, de los 5 a los 25, los pasó observando cómo otros gobernaban en su nombre. Vio la fuerza del ejército, la perfidia de la corte, la inconstancia de la multitud. Aprendió a ocultar sus pensamientos, a no confiar en nadie, a esperar su momento. Todos estos años se acumuló en él una furia sorda y abrasadora. Furia contra los usurpadores que le habían arrebatado el poder. Furia contra los cortesanos que lo miraban con desdén. Furia contra el propio sistema, donde el derecho de nacimiento debía ser respaldado con la espada y la sangre. Despreciaba la vida lujosa y disoluta de la corte de Constantinopla, que llevaba su despreocupado hermano Constantino. No le interesaban los banquetes, la caza, las mujeres. Su única pasión, su único objetivo se convirtió en uno: recuperar lo que le pertenecía por derecho, recuperar su imperio. En el año 976, Juan Tzimisces, al regresar de otra campaña, enfermó repentinamente y murió. De nuevo corrieron rumores de envenenamiento, esta vez organizado por el poderoso eunuco Basilio Lecapeno, que manejaba todos los asuntos en la capital. La jaula se abrió. Basilio tenía 18 años. Él y su hermano Constantino VIII eran ahora los únicos emperadores legítimos. Pero la sombra de los usurpadores fue reemplazada por la sombra de los intrigantes de la corte. El poderoso eunuco Basilio Lecapeno, su propio tío abuelo, decidió que ahora él gobernaría desde detrás de los inexpertos jóvenes. Se equivocaba.
No sabía qué lobo habían criado aquellos años de humillación en el joven callado y reservado. La lucha por el poder real apenas comenzaba, y sería sangrienta. Antes de que Basilio pudiera tomar las riendas del gobierno, debemos detenernos con más detalle en las figuras de los gigantes a cuya sombra creció, pues fueron sus reinados, sus victorias y sus errores el principal libro de texto de la vida para el joven emperador. Nicéforo II Focas y Juan I Ximisces no fueron simples regentes. Fueron dos de los más grandes emperadores guerreros que Bizancio había visto en muchos siglos. Su época, desde el 963 hasta el 976, fue un tiempo de guerras casi incesantes y conquistas grandiosas. Y Basilio fue un espectador involuntario, pero muy atento, de este sangriento espectáculo. Cuando Nicéforo ascendió al trono, ya no era un hombre joven. Tenía más de 50 años. Provenía del poderoso clan aristocrático militar de los Focas de Capadocia, en Asia Menor. Esta tierra era una marca fronteriza, una zona de guerra perpetua con los árabes. Los hombres del linaje Focas aprendían a luchar desde la infancia. Nicéforo era la encarnación de este espíritu guerrero. Era alto, de hombros anchos, con ojos oscuros y penetrantes, y un rostro ascético enmarcado por una barba negra. Era un hombre profundamente religioso, casi un fanático. Dormía en un lecho duro, era amigo de monjes, en particular de San Atanasio de Athos, fundador de la Gran Laura. Llevaba bajo sus ropajes imperiales un cilicio áspero y soñaba con retirarse a un monasterio. Pero su verdadera vocación era la guerra. Como general, no era tanto un táctico brillante como un genio de la estrategia y la organización. Escribió varios tratados militares en los que expuso detalladamente sus puntos de vista sobre el arte de la guerra. Su ejército era la fuerza más disciplinada y mejor equipada de su tiempo. Perfeccionó la caballería pesada, los catafractos, jinetes acorazados sobre caballos también acorazados, que eran el verdadero tanque de la Edad Media. Estas estatuas de hierro vivientes, armadas con largas lanzas, espadas y mazas, barrían cualquier infantería y caballería ligera enemiga. Su carga tenía un impacto no solo físico, sino también psicológico colosal. Comprendía la importancia de la logística, el arte del asedio y el reconocimiento. Su reinado fue una gran campaña militar. La dirección principal de su ataque fue Oriente. Durante siglos, Bizancio solo se había defendido de los árabes. Nicéforo pasó a la ofensiva. Comenzó, incluso antes de ascender al trono, por reconquistar a los árabes la estratégica isla de Creta, que durante casi 150 años había sido un nido de piratas. Una vez emperador, recuperó Chipre y conquistó Cilicia, una región en el sureste de Asia Menor, abriendo el camino a Siria. La culminación de sus campañas orientales fue la toma de Antioquía del Orontes, en el año 969. Esta gran ciudad, antaño uno de los centros del mundo cristiano, había estado en manos musulmanas durante más de 300 años. Su recuperación tuvo una enorme importancia simbólica y estratégica, pero sus victorias en Oriente se pagaron a un alto precio. Las guerras requerían enormes sumas de dinero. Nicéforo introdujo nuevos impuestos, recortó los gastos de la corte e incluso de la iglesia, lo que provocó el descontento del clero. Era un soldado hasta la médula y despreciaba a la aristocracia de la capital, considerándolos charlatanes afeminados. En Constantinopla no lo querían. El pueblo murmuraba por la carestía y la nobleza tejía intrigas. Era un héroe en el campamento militar, pero un extraño en su propio palacio. El joven Basilio lo vio con sus propios ojos. Vio cómo la gloria militar no garantizaba la seguridad. Aprendió la lección. No se puede confiar solo en el ejército. Es necesario controlar también la capital y la corte. El asesinato de Nicéforo por su esposa y su sobrino fue para Basilio una demostración palpable de esta regla. El asesino de Nicéforo,
Juan Tsimistes, era su polo opuesto. También era un general brillante, pero de otro tipo. De baja estatura pero bien proporcionado, con cabellos rubios, ojos azules y una barba rojiza, era increíblemente encantador y carismático. Era generoso, amaba el lujo y sabía cómo agradar a la gente. Si Nicéforo gobernaba por el miedo y el respeto, Juan lo hacía por el amor y la admiración. Pero detrás de esta agradable apariencia se ocultaba una voluntad de acero y un genio militar que no desmerecía, y en algunos aspectos incluso superaba, al de Nicéforo. A diferencia de su predecesor, que se concentró en Oriente, a Tsimisces le tocó luchar en dos frentes. El principal desafío a su reinado fue la invasión de los Balcanes por el príncipe de Kiev, Sviatoslav Igorevich. Este príncipe varego, un gran guerrero y pagano, con su drusina había conquistado el noreste de Bulgaria y amenazaba a la propia Constantinopla. Tsimisces dirigió personalmente el ejército y, en el transcurso de una brillante campaña en el 971, derrotó a Sviatoslav. Tomó por asalto la capital búlgara, Preslav, y luego asedió a los rus en Dorostolón, la actual Silistra, después de varios meses de encarnizados combates, cuando los restos de la drucina de Sviatoslav, muriendo de hambre y heridas, salían a una última y desesperada incursión, luchando no por la victoria, sino por una muerte honorable, Sviatoslav se vio obligado a firmar la paz y a abandonar los Balcanes para siempre. De camino a casa, fue asesinado por los pechenegos. Esta victoria no solo eliminó la amenaza rusa, sino que también permitió a Tsimisces anexionar el este de Bulgaria, convirtiéndola en una provincia bizantina. El zar búlgaro Boris II fue llevado a Constantinopla y humillantemente despojado de sus insignias reales. A Tsimisces le pareció que con Bulgaria se había acabado. No sabía que en el oeste de los Balcanes, en Macedonia, ya se encendía la llama de una nueva rebelión búlgara bajo el liderazgo de los hermanos Cometópulos, el menor de los cuales era Samuel. Habiendo resuelto el problema balcánico, Tsimisces volvió su mirada a Oriente, continuando la obra de Nicéforo. Sus campañas de los años 974 y 975 fueron aún más ambiciosas. Invadió el interior de Siria y Palestina, capturando ciudades que no habían visto estandartes romanos desde los tiempos del emperador Heraclio. Llegó hasta Nazaret, el monte Tabor, y amenazó a la propia Jerusalén. Aunque no pudo tomar la ciudad santa, sus campañas demostraron a todo el mundo el renacido poder del imperio bizantino. De Juan Tsimisces, el joven Basilio aprendió otra cosa. Vio el poder del carisma, la importancia de la generosidad y la habilidad para tratar con la aristocracia. Vio cómo se puede combinar el valor personal en el campo de batalla con una diplomacia hábil, pero la repentina muerte de Tsimisces, muy probablemente por enfermedad, aunque los rumores de envenenamiento fueron persistentes, le enseñó otra lección. La vida de un gobernante es corta e impredecible, y no se puede perder ni un minuto. Así, para el año 976, cuando murió Tsimisces, Basilio, de 18 años, ya no era un niño ingenuo. Había pasado por la dura escuela de la vida cortesana. Había visto a dos grandes guerreros gobernar en su nombre. Uno fue asesinado por su impopularidad y su desprecio por las intrigas. El otro murió en la cima de su gloria, dejando tras de sí el caos. Basilio comprendió que para no solo gobernar, sino para sobrevivir, tendría que superar a ambos. Tendría que ser más cruel que Nicéforo y más astuto que Juan, y tendría que demostrar su derecho al poder no en los salones de palacio, sino en el campo de batalla, como lo habían hecho ellos. Pero sus primeros enemigos no serían los árabes o los búlgaros, sino sus propios súbditos. La muerte de Juan Tsimisces, en enero del año 976, pareció finalmente despejar el camino al poder para los herederos legítimos. Basilio tenía 18 años, su hermano Constantino, 16. Por primera vez en 13 años no había un emperador principal usurpador. Pero el vacío de poder en Bizancio nunca permanecía vacío por mucho tiempo. Los jóvenes emperadores eran inexpertos,
y alrededor del trono merodeaban depredadores, ansiosos por convertirse en nuevos regentes o incluso emperadores. El principal de ellos era el eunuco Basilio Lecapeno, primer ministro y tío abuelo de los emperadores. Este hombre increíblemente rico e influyente había gobernado de facto el imperio bajo sus predecesores y no tenía intención de ceder el poder a unos jovencitos. Rodeó a los jóvenes basileus de lujo y entretenimientos, alentando al frívolo Constantino en su amor por los banquetes y la caza, y esperando que el serio y reservado Basilio también se hundiera en los placeres y le dejara los asuntos de Estado. Pero subestimó al príncipe por Firogéneta. Basilio había esperado este momento durante años. Soportó la tutela de Lecapeno, aprendió, se involucró en los asuntos, pero en secreto lo odiaba y se preparaba para asestar un golpe. Sin embargo, el primer golpe no lo dieron ellos. El golpe vino de Oriente, de entre la aristocracia militar que consideraba el trono suyo por derecho. Apenas la noticia de la muerte de Tzimises llegó a las fronteras orientales, estalló una rebelión. La encabezó Bardas Esclero, uno de los mejores generales del imperio, pariente de Tzimiskes. Era popular en el ejército, y las legiones orientales lo proclamaron emperador. Así comenzó la primera y más terrible guerra civil del reinado de Basilio II, una guerra que duraría con interrupciones casi 13 años y se convertiría en su verdadero bautismo de fuego. Bardas Esclero era un adversario formidable. Condujo a su ejército hacia el oeste, adentrándose en Asia Menor, derrotando a las tropas leales a Constantinopla. El gobierno de Basilio Lecapeno se encontró en una situación desesperada, y entonces dieron un paso arriesgado. Liberaron del exilio a otro poderoso general, Bardas Focas, sobrino del asesinado emperador Nicéforo Focas, y lo nombraron comandante de todas las fuerzas imperiales. Esperaban que el odio entre los dos grandes clanes, los Esclero y los Focas, los llevara a destruirse mutuamente. El cálculo funcionó, pero solo en parte. Comenzó una guerra de desgaste entre dos grandes generales. Asia Menor fue devastada. Mientras ellos luchaban, el joven Basilio en Constantinopla observaba atentamente los acontecimientos. Gradualmente fue apartando del poder a Basilio Lecapeno, asumiendo cada vez más poderes reales. En el año 985, asestó un golpe decisivo. Acusando al poderoso eunuco de conspiración, lo arrestó, confiscó todas sus incalculables riquezas y lo exilió, prohibiendo que nadie le prestara ayuda. Así, a la edad de 27 años, Basilio II se convirtió finalmente en gobernante absoluto, pero apenas se deshizo de un enemigo, la rebelión estalló con nueva fuerza. Bardas Focas, que para entonces había derrotado a Bardas Esclero, quien huyó junto a los árabes, sintió él mismo el sabor del poder. Al ver que el joven emperador no tenía intención de ser una marioneta, Focas, en el año 987, levantó su propia rebelión. Y esta rebelión fue mucho más peligrosa que la primera. Focas firmó una alianza con su antiguo enemigo, Esclero, y todo el poder militar de Asia Menor se dirigió ahora contra Basilio. La posición del emperador era desesperada. Casi todo el ejército se había pasado al bando de los rebeldes. Focas cruzó el Bósforo y asedió Constantinopla. Parecía que el reinado de Basilio II terminaría apenas comenzado. Y en este momento de total desesperación, cuando todo estaba casi perdido, Basilio tomó una decisión que no solo salvaría su trono, sino que cambiaría la historia de Europa Oriental. Recurrió a los bárbaros del norte en busca de ayuda. A los Rus. El príncipe de Kiev en aquel tiempo era Vladimir Sviatoslavich, hijo de aquel mismo Sviatoslav a quien Juan Tzimises había derrotado. Vladimir era un gobernante poderoso, un pagano que había unificado bajo su poder vastos territorios. Basilio le propuso un trato de una audacia inaudita. Le pidió a Vladimir ayuda militar, un destacamento de 6.000 guerreros. A cambio, le ofreció no solo oro, le ofreció la mano de su propia hermana, la princesa porfirogéneta Ana. Esto era algo inimaginable. Nunca antes una princesa nacida en la Sagrada Cámara Púrpura
había sido entregada en matrimonio a un jefe bárbaro pagano. Violaba todas las leyes y tradiciones bizantinas, pero Basilio estaba al borde de la aniquilación, y para él no existían reglas cuando estaban en juego su vida y su imperio. Sin embargo, puso una condición. Vladimir y todo su país debían aceptar el cristianismo de Constantinopla. Para Vladimir fue una oferta que no podía rechazar. El matrimonio con la hermana del emperador bizantino elevaba su prestigio a una altura inalcanzable. Aceptó. En el año 988, Ana llegó a Kiev, y el propio Vladimir se bautizó en Quersoneso, o Korsun, en Crimea, lo que dio inicio al bautismo de toda la Rus. Y hacia el sur, a Constantinopla, partió un destacamento de 6.000 guerreros mercenarios selectos, escandinavos y rus, los varegos. No eran simples mercenarios, eran la élite del mundo bárbaro, los mejores guerreros de su tiempo, altos, rubios escandinavos, rus y, más tarde, anglosajones exiliados por la conquista normanda. Su principal arma era una enorme hacha de 2 manos, capaz de partir de un solo golpe un escudo, un yelmo y a un jinete junto con su caballo. Su lealtad era absoluta, pero era una lealtad no al imperio, sino a un contrato personal con el emperador, que les pagaba generosamente con oro. Eran extranjeros en Constantinopla, no tenían vínculos con la aristocracia local y solo obedecían a un hombre, Basilio. Su llegada cambió el curso de la guerra. Basilio, que ahora disponía de una guardia personal absolutamente leal y no vinculada a la aristocracia local, pasó a la contraofensiva. En el invierno del año 988, cruzó repentinamente el Bósforo con los varegos e infligió una aplastante derrota a los rebeldes en la batalla de Crisópolis. La furia bárbara de los varegos fue aterradora. No tomaban prisioneros. Luego, en abril de 989, tuvo lugar la batalla decisiva en Abidos, a orillas de los Dardanelos. Basilio dirigió personalmente a su ejército. En el fragor de la batalla, Bardas Focas intentó repetir el truco de muchos usurpadores. Desafió a Basilio a un combate singular, con la esperanza de decidir el resultado de la guerra de un solo golpe. Pero, al acercarse a las filas imperiales, se tambaleó de repente en su silla y cayó muerto al suelo. Sufrió un ataque de apoplejía. Su ejército, al ver la muerte de su líder, se dio a la fuga. La rebelión había terminado. La guerra civil, que había durado 13 años, había concluido. Basilio II había resistido. Había vencido. Pero esta victoria le costó un precio terrible y lo cambió para siempre. Salió de esta guerra como un hombre completamente diferente. El joven idealista había muerto. En su lugar nació un autócrata austero, despiadado y desconfiado. Nunca más confió en nadie. Odió a la aristocracia de Asia Menor, viéndola como la fuente de todas las desgracias y rebeliones. Durante el resto de su vida, aplastaría metódica y deliberadamente su poder, confiscando sus tierras y limitando sus derechos. Renunció definitivamente a la vida personal, sin casarse nunca, para no crear alrededor de su esposa un nuevo centro de intrigas cortesanas. Se convirtió en un emperador soldado. Su hogar fue el campamento militar, su familia, el ejército. Y el núcleo de este ejército, su espada y escudo personales, fue la recién formada Guardia Varega, que serviría a los emperadores bizantinos durante varios siglos más. El bautismo de fuego había terminado. Los enemigos internos habían sido derrotados. Ahora el emperador, forjado en el crisol de la guerra civil, dirigió su mirada fría y vengativa hacia los enemigos externos. Y el principal de ellos era aquel que había aprovechado la agitación en el imperio para construir sobre sus ruinas su propio reino. Se llamaba Samuel Ekata, y su Bulgaria se convirtió para Basilio en el siguiente objetivo. Mientras Basilio II estaba absorto en una lucha mortal por la supervivencia, defendiéndose de usurpadores y forjando su poder absoluto en el fuego de la guerra civil, en las fronteras occidentales de su imperio, en los Balcanes, se producían cambios tectónicos.
El volcán que Juan Tzimiskes creía haber apagado volvía a despertar. Y de su cráter surgía una nueva y temible fuerza que se convertiría en el principal desafío y la principal obsesión de todo el reinado de Basilio. Esa fuerza era el zarato búlgaro occidental, y su personificación fue un hombre cuyo nombre aterrorizaba a los bizantinos: el zar Samuel. Para comprender la magnitud de este enfrentamiento, debemos retroceder brevemente al año 971. Tras la derrota del príncipe Sviatoslav, el emperador Juan Tzimiskes anexionó la parte oriental del primer zarato búlgaro, incluidas sus capitales Preslav y Pliska. El zar búlgaro, Boris II, fue hecho prisionero y despojado de su corona en Constantinopla. A los bizantinos les pareció que con Bulgaria se había acabado para siempre. Se equivocaban. Solo habían sometido la llanura oriental. Las regiones occidentales de Bulgaria, la montañosa e inaccesible Macedonia y las actuales Albania y Serbia, permanecieron insumisas. Fue precisamente aquí, en estas montañas salvajes, donde surgió la resistencia. La encabezaron 4 hermanos, hijos de un gobernante local, un comita, llamado Nicolás. Se les conocía como los cometópulos, que significa hijos del comita. Se llamaban David, Moisés, Aarón y Samuel. Eran líderes enérgicos y ambiciosos que se negaron a reconocer la autoridad bizantina. Los primeros años, mientras el poderoso Juan Tzimiskes vivía, actuaron con cautela, fortaleciendo su poder en las tierras macedonias. Pero la muerte de Tzimiskes en el año 976 y la subsiguiente guerra civil en Bizancio fueron para ellos la señal para actuar. Desataron una guerra de guerrillas total contra las guarniciones bizantinas. Los Balcanes ardieron en llamas. El destino de los hermanos mayores fue trágico. David fue asesinado por valacos errantes. Moisés cayó en el asedio de la ciudad bizantina de Serres. El poder se concentró en manos de Aarón y Samuel. Pero pronto surgió entre ellos una rivalidad. Aarón, más moderado, se inclinaba por negociar con Constantinopla. Samuel, en cambio, era partidario de una guerra sin cuartel hasta el final. En este conflicto se manifestó toda la crueldad de Samuel. Acusó a su hermano de traición, y por orden suya, Aarón y toda su familia fueron ejecutados. Solo sobrevivió uno de los hijos de Aarón, Iván Vladislav, a quien salvó el hijo de Samuel, Gabriel Radomir. Este acto de misericordia tendría en el futuro consecuencias fatales. Hacia el año 977, Samuel se convirtió en el gobernante único de todas las tierras búlgaras libres. Era un hombre de una energía indomable, un talentoso general y un líder nato. Era la antítesis completa de Basilio. Si Basilio era el heredero legítimo y porfirogéneta de un antiguo imperio, Samuel era un advenedizo, el hijo de un aristócrata provincial que construía su reino desde cero, a sangre y fuego. Trasladó el centro de su estado al suroeste, al corazón mismo de Macedonia. Sus capitales en diferentes momentos fueron Prespa y principalmente Ohrid. Se proclamó zar de los búlgaros, considerándose sucesor de los grandes canes como Krum y los zares como Simeón. También estableció un patriarcado búlgaro independiente en Ohrid, lanzando así también un desafío religioso a Constantinopla. Aprovechando que Bizancio estaba paralizada por las rebeliones de Bardas Esclero y Bardas Focas, Samuel pasó a una ofensiva a gran escala. Su ejército, compuesto por infantería móvil y caballería ligera, perfectamente adaptado a la guerra en las montañas, comenzó a conquistar una tras otra las provincias bizantinas. Reconquistó el noreste de Bulgaria, que anteriormente había sido capturado por Tzimiskes. Conquistó Tesalia y su principal ciudad, Larisa. Realizó incursiones devastadoras en Tracia, llegando hasta las murallas de Adrianópolis. Sus destacamentos invadieron Grecia, llegando hasta el Peloponeso. En el oeste, sometió a los principados serbios y a la importante ciudad portuaria de Dirraquio, la actual Durrës, en la costa adriática. Hacia el año 985,
Samuel había creado un vasto imperio que se extendía desde el Mar Negro hasta el Adriático, desde el Danubio hasta el centro de Grecia. Se convirtió en el gobernante más poderoso de los Balcanes. Para Basilio II, que en ese mismo momento acababa de deshacerse de la tutela del eunuco Lecapeno e intentaba afirmar su poder, esto no era solo una amenaza externa, era un desafío personal. Samuel construía su reino sobre las ruinas del dominio bizantino, le arrebataba sus tierras legítimas. Además, al proclamarse zar, un título que los bizantinos equiparaban al de emperador, desafiaba el propio estatus del Basileus de los romeos como único emperador legítimo en el mundo cristiano. El conflicto entre ellos era inevitable. No fue solo una guerra entre dos estados, fue un duelo de dos personalidades, dos titanes, cada uno de los cuales se consideraba con la razón de su parte. Basilio, el legítimo emperador por Firogéneta, luchaba por la restauración de la integridad de su imperio. Samuel, el carismático líder creador, luchaba por la independencia y la grandeza de su pueblo. Su enfrentamiento se prolongaría durante casi 40 años y sería determinante para toda la historia del sureste de Europa. Y el primer asalto en este épico combate se lo llevaría el zar de los búlgaros. En el año 986, habiendo derrotado la primera rebelión de Bardas Esclero y sintiéndose el dueño absoluto del imperio, un joven y arrogante Basilio II decidió que había llegado el momento de resolver el problema búlgaro. Veía cómo el reino de Samuel crecía, como un tumor canceroso, devorando las provincias bizantinas. No podía tolerarlo más. Necesitaba una victoria rápida y decisiva, que no solo devolviera al imperio las tierras perdidas, sino que también afirmara su propia autoridad como emperador guerrero, digno heredero de Nicéforo Focas y Juan Tzimisces. Reuniendo un enorme ejército de unos 30.000 guerreros, dirigió personalmente la campaña en los Balcanes. Su objetivo no era una ciudad fronteriza cualquiera. Lanzó un ataque al corazón mismo de los dominios de Samuel, en la región de la actual Sofía, entonces llamadas Sredets o Triaditsa, que era un nudo estratégico clave que controlaba las rutas hacia Macedonia. Al principio, la campaña se desarrolló con éxito. El ejército bizantino, sin encontrar una resistencia seria, atravesó los Balcanes y asedió Sredets. Pero aquí Basilio se encontró con las primeras dificultades. La guarnición de la ciudad opuso una resistencia desesperada. El asedio se prolongó. En el campamento bizantino comenzaron a escasear las provisiones, y mientras tanto, el zar Samuel, que no aceptó una batalla general en la llanura, utilizó su táctica favorita. Sus destacamentos volantes hostigaban constantemente a los bizantinos, atacando a sus forrajeadores y cortando las líneas de suministro. Además, Samuel aplicó la táctica de tierra quemada, destruyendo todas las cosechas y reservas de alimentos en los alrededores. Después de 20 días de asedio infructuoso, enfrentado a la amenaza del hambre y la caída de la moral en el ejército, Basilio se vio obligado a tomar la humillante decisión de retirarse. Era su primera campaña independiente y terminaba en fracaso. Pero lo peor estaba por llegar. La retirada a través de un terreno montañoso y hostil es una de las operaciones militares más complejas. Y Samuel solo esperaba eso. Permitió que el ejército bizantino se adentrara en los estrechos pasos de montaña. El lugar para su trampa lo eligió en un paso conocido desde la antigüedad como las Puertas de Trajano. El 17 de agosto del año 986, cuando el ejército bizantino, extendido en una larga columna, se movía a través del desfiladero, los búlgaros se abalanzaron sobre ellos desde todas partes, desde las laderas boscosas. Bloquearon los pasos con árboles talados, cortando la retirada a la vanguardia y la retaguardia. Cundió el pánico y comenzó la masacre. Los guerreros bizantinos, pesadamente armados y privados de espacio para maniobrar, se convirtieron en un blanco fácil para los arqueros y honderos búlgaros. El propio Basilio II escapó por poco del cautiverio o la muerte. Rodeado por su guardia personal, se abrió paso a través de los bloqueos y huyó. Pero su ejército fue prácticamente aniquilado. Cayó en manos de los búlgaros todo el convoy,
el tesoro e incluso la tienda imperial con sus efectos personales. No fue solo un revés. Fue una catástrofe comparable a derrotas que Bizancio no había conocido en muchas décadas. La derrota en las puertas de Trajano tuvo enormes consecuencias, tanto externas como internas. En primer lugar, fortaleció increíblemente el prestigio y el poder de Samuel. Se convirtió en el héroe del pueblo búlgaro, el zar que no solo había vencido, sino que había humillado al propio Basileus bizantino. Después de esta victoria, pasó a una ofensiva aún más masiva, capturando Dirraquio y prácticamente toda la costa del Adriático. En segundo lugar, esta catástrofe fue la causa principal de la segunda y aún más peligrosa rebelión en Bizancio, el levantamiento de Bardas Focas. La aristocracia militar de Asia Menor vio en la derrota de Basilio una prueba de su incompetencia. Decidieron que el joven emperador no era capaz de proteger el imperio y que el poder debía pertenecerles a ellos, los generales experimentados. La derrota en los Balcanes provocó directamente una nueva guerra civil que casi le cuesta el trono a Basilio. Y en tercer lugar, lo más importante, esta derrota tuvo una profundísima influencia en el propio Basilio. Se convirtió para él en una lección cruel, sangrienta, humillante, pero vital. Comprendió que había subestimado al enemigo. Comprendió que Samuel no era solo un jefe rebelde, sino un adversario genial y despiadado. Comprendió que no habría una victoria rápida sobre Bulgaria. Esta guerra requeriría todo su tiempo, toda su energía, todos los recursos del imperio. La humillación en las puertas de Trajano engendró en el alma de Basilio un odio frío, abrasador y personal hacia Samuel. La lucha contra Bulgaria dejó de ser para él una simple tarea de Estado. Se convirtió en su vendetta personal, en la obra de toda su vida. Juró que se vengaría, que borraría el reino de Samuel de la faz de la tierra, pero también comprendió que para ello necesitaría una estrategia completamente diferente. No audaces incursiones de caballería, sino un trabajo lento, metódico y asfixiante para destruir al enemigo. Pasarían 12 largos años antes de que Basilio, habiendo acabado con las rebeliones internas, pudiera regresar a los Balcanes. Pero regresaría no como un joven arrogante, sino como un emperador soldado implacable, forjado en el fuego de la guerra civil. Y traería consigo una nueva guerra, una guerra de desgaste total. La lección aprendida en las puertas de Trajano se pagó con la sangre de su ejército. Pero fue precisamente esta lección la que finalmente lo convertiría en el Bulgaróctonos. Después de que en el año 989 se sofocara la última rebelión y Basilio II consolidara su poder único, podría, como muchos de sus predecesores, haber regresado a Constantinopla y disfrutar del lujo y las intrigas de la vida de la capital. Pero la derrota en las puertas de Trajano y los años de guerra civil habían extinguido en él toda inclinación a la ociosidad. Se convirtió en un hombre de un solo objetivo, una sola idea: la aniquilación del zarato búlgaro de Samuel. Y para alcanzar este objetivo, desarrolló y comenzó a aplicar una nueva estrategia, terrible en su metodicidad. Renunció a la idea de una única batalla decisiva. Comprendió que en las montañas de Macedonia, en su propio territorio, el ejército móvil de Samuel siempre tendría ventaja. Intentar derrotarlo de un solo golpe significaba arriesgarse a repetir la catástrofe del año 986. En lugar de eso, Basilio eligió la estrategia de una pitón, que lentamente, anillo tras anillo, aprieta a su víctima, privándola de aire, rompiéndole los huesos, hasta que deja de resistirse por completo. A partir del año 1000, Basilio II comenzó sus campañas anuales en Bulgaria. Esto se convirtió en el ritmo de su vida. Cada primavera, tan pronto como la nieve se derretía, al frente de su ejército abandonaba Constantinopla o su residencia temporal en Mosinópolis y se dirigía a los Balcanes. Toda la primavera, todo el verano y todo el otoño guerreaba. No regresaba a la capital hasta la llegada del invierno. Pasaba más tiempo a caballo y en el campamento militar que en la sala del trono.
Se convirtió en un verdadero emperador soldado que compartía con sus guerreros todas las penalidades de la vida de campaña. Comía de un simple caldero, dormía en un catre de campaña, conocía a sus oficiales por su nombre. Y su ejército, viendo tal dedicación a la causa, le pagaba con una lealtad absoluta. El objetivo de sus campañas no era la persecución del escurridizo ejército de Samuel. El objetivo era la destrucción metódica y planificada de la propia infraestructura del Estado búlgaro. En primer lugar, la guerra de asedio. Basilio comprendió que la fuerza de Samuel residía en su red de fortalezas, que controlaban los pasos de montaña, los valles y las ciudades. Por lo tanto, su principal táctica fue el asedio. Año tras año, elegía una o varias regiones búlgaras clave y comenzaba a tomar sucesivamente todas las fortalezas de su territorio. Trajo consigo a los mejores ingenieros bizantinos. Su ejército estaba equipado con las máquinas de asedio más modernas, trebuchets, catapultas, torres de asedio móviles. Tomaba las fortalezas por hambre, las asaltaba, utilizaba minas. En el año 2001 atacó en el este, reconquistando las antiguas capitales de Pliska y Preslav. Del 1002 al 1003 trasladó el ataque al sur, a Tesalia, y al noroeste. Tras un largo y sangriento asedio, tomó la ciudad de Vidin en el Danubio, uno de los baluartes más importantes del zarato búlgaro. Mientras asediaba Vidin, Samuel realizó una audaz incursión de respuesta, invadiendo Tracia y saqueando Adrianópolis. Pero Basilio no se dejó provocar. No levantó el asedio y llevó el asunto a su fin. En el año 1004, Basilio capturó la estratégica ciudad de Skopje. En segundo lugar, la destrucción de la economía. Cada campaña de Basilio iba acompañada de una devastación total de las tierras. Sus soldados quemaban las cosechas, arreaban el ganado, destruían las aldeas. El objetivo no era solo privar al ejército de Samuel de su base de alimentos, sino también socavar la economía de su reino, provocar el hambre y el descontento entre la población. Fue una guerra cruel, dirigida no solo contra el ejército, sino contra todo el pueblo. En tercer lugar, el terror psicológico. Las guarniciones búlgaras capturadas y la población civil a menudo eran sometidas a ejecuciones ejemplares. Basilio quería infundir terror, quebrar la voluntad de resistencia. Aún no recurría al cegamiento masivo, pero su crueldad ya se estaba volviendo legendaria. Sin embargo, también sabía ser pragmático. A los aristócratas búlgaros que le entregaban voluntariamente sus fortalezas, les garantizaba la conservación de sus vidas, tierras, e incluso los aceptaba en el servicio bizantino, otorgándoles altos títulos. Combinaba el palo y la zanahoria, el terror y el soborno, dividiendo a la élite búlgara. Samuel se resistía desesperadamente. Evitaba las grandes batallas, pero infligía constantemente dolorosos golpes a los bizantinos. Sus partidas de guerrilleros atacaban los convoyes bizantinos, tendían emboscadas. A veces lograba éxitos locales. Así, en la batalla de Skopje, casi derrotó al ejército de Basilio. Pero el emperador, mostrando un valor personal, logró cambiar el curso de la batalla. Pero, en general, la iniciativa estratégica estaba del lado de Bizancio. Año tras año, fortaleza tras fortaleza, región tras región, Basilio iba arrancando pedazos del zarato búlgaro. El territorio controlado por Samuel se reducía inexorablemente. Sus recursos se agotaban, perdía sus mejores tropas y sus generales. Para el año 2014, después de casi 15 años de una guerra tan agotadora, el reino de Samuel estaba al borde del agotamiento extremo. Todavía resistía, pero ya se parecía a una fiera acorralada. Basilio sentía que se acercaba un punto de inflexión. Veía que su estrategia daba sus frutos. Ahora estaba listo para el golpe decisivo. Quería imponer a Samuel esa misma batalla general que tanto había evitado, pero en sus propios términos, en el lugar donde pudiera aniquilar por completo al ejército búlgaro. Y en el verano de 2014, Samuel, desesperado, le brindó esa oportunidad.
decidió cortar el paso al ejército bizantino en el punto más vulnerable, en un estrecho desfiladero que pasaría a la historia con el nombre de Kleidion. El volcán, que había estado en erupción durante casi medio siglo, se preparaba para su última y más catastrófica explosión. Verano del año 2014. Después de más de una década de guerra de desgaste ininterrumpida, el anciano pero no quebrado zar Samuel se decidió a un paso desesperado. Veía que la estrategia de Basilio daba sus frutos inexorablemente. Su reino se encogía como una piel de zapa. Ya no podía permitirse retirarse y ceder territorio. Decidió dar a los bizantinos una batalla decisiva, pero no en campo abierto, sino donde la geografía le daba la máxima ventaja. El lugar elegido fue el desfiladero de Kleidion, que en griego significa la llave, cerca de la actual ciudad búlgara de Petrich. Aquí, en un estrecho valle entre las cordilleras de Velasica y Ograchten, pasaba la ruta principal desde la Tracia bizantina hasta el corazón de Macedonia. Samuel ordenó construir aquí un poderoso sistema defensivo, una empalizada, murallas y fosos, que bloqueaban por completo el desfiladero. Detrás de estas fortificaciones situó a todo su ejército. Contaba con que los bizantinos, al llegar a este obstáculo insuperable, se verían obligados o a retirarse o a lanzar un asalto frontal sangriento y, muy probablemente, infructuoso. En julio de 2014, Basilio II, al frente de su ejército, se acercó a Kleidion. Efectivamente, se encontró en un callejón sin salida. Los primeros intentos de asaltar las fortificaciones búlgaras fueron repelidos con grandes pérdidas. El ejército bizantino se quedó atascado. La situación comenzaba a parecerse al fallido asedio de Sredets casi 30 años atrás. Parecía que el genio militar de Samuel volvería a prevalecer. Pero el Basilio del año 1014 ya no era aquel joven arrogante. Era un general experimentado, paciente y astuto. No lanzó a sus legiones a ataques inútiles. Acampó y comenzó a buscar un punto débil en la defensa enemiga, y la ayuda llegó de uno de sus mejores generales, el gobernador militar de Filipópolis, Nicéforo Chifias. Chifias, tras estudiar el terreno y, posiblemente, recibir información de los lugareños, descubrió un sendero de montaña que, a través de la cordillera de Velasica, conducía a la retaguardia de las posiciones búlgaras. Era una maniobra arriesgada, pero Basilio aprovechó inmediatamente esta oportunidad. Ordenó a Chifias que tomara un destacamento selecto y realizara esta maniobra de flanqueo, mientras el ejército principal continuaba con ataques de distracción contra la empalizada, atrayendo la atención de los búlgaros. El 29 de julio de 2014, después de una durísima travesía por las montañas, el destacamento de Nicéforo Chifias cayó repentinamente, como un rayo caído del cielo, sobre los desprevenidos búlgaros por la retaguardia. Al mismo tiempo, Basilio dio la orden de un asalto general desde el frente. El efecto fue sobrecogedor. El ejército búlgaro, atacado por dos flancos, se encontró en una trampa. La formación se deshizo, cundió el pánico. Los guerreros que durante varios días habían repelido heroicamente los ataques frontales, ahora, al ver al enemigo a sus espaldas, se dieron a la fuga. Pero no había a dónde huir. El estrecho desfiladero se convirtió en una trampa mortal. Comenzó la masacre. El propio zar Samuel escapó milagrosamente del cautiverio. Su hijo, Gabriel Radomir, mostrando un valor prodigioso, montó a su padre en un caballo y, abriéndose paso a través de las filas bizantinas, lo llevó a un lugar seguro, a la fortaleza de Prilep. Pero su ejército estaba condenado. Miles de búlgaros fueron asesinados. Pero aún más, según diferentes estimaciones entre 14.000 y 15.000, cayeron prisioneros. La batalla de Kleidion había terminado. Fue una victoria total e incondicional para Basilio II. Una victoria que había esperado durante casi 30 años. Y fue aquí, en el momento de su mayor triunfo, donde Basilio tomó la decisión que grabaría para siempre su nombre en la historia con tintes negros y le valdría el apodo de Bulgaróctonos.
Podría, como era costumbre, haber vendido a los prisioneros como esclavos o haber exigido un rescate por ellos. Pero no necesitaba oro. Necesitaba quebrar el espíritu del enemigo. Decidió convertir a los prisioneros en un arma de guerra psicológica. Dio una orden que hizo estremecer incluso a sus curtidos guerreros. Ordenó cegar a todo el ejército búlgaro cautivo, a los 14.000 hombres. Pero la ejecución se llevó a cabo con una precisión diabólica y matemática. Los verdugos trabajaron metódicamente. Dividieron a los prisioneros en grupos de 100. 99 guerreros de cada grupo les arrancaron ambos ojos. Al 100º, para que pudiera servir de guía, le dejaron un ojo. Y a este espantoso ejército de 150 guías tuertos y más de 14.000 guerreros completamente ciegos, lo dejó marchar a casa. Los envió a su zar, para que con su aspecto le contaran el poder y la crueldad del emperador de los romeos. No fue solo un acto de venganza por la derrota en las puertas de Trajano. Fue una jugada política calculada, diseñada para desmoralizar por completo al pueblo búlgaro, para mostrarles la futilidad de una mayor resistencia. Cuando el ejército de ciegos llegó a Prilep y el zar Samuel vio lo que Basilio había hecho con sus guerreros, su corazón no pudo soportarlo. Sufrió un ataque de apoplejía. 2 días después, el 6 de octubre de 2014, falleció. Basilio había logrado su objetivo. No solo había destruido al ejército enemigo, había matado al propio enemigo. Pero incluso él, probablemente, no pudo prever cuán eficaz resultaría su monstruoso plan. La muerte de Samuel, el gran zar, que era el alma y el símbolo de la resistencia búlgara, se convirtió en el principio del fin. La cosecha de cuencas vacías había dado sus frutos. La muerte del zar Samuel, que siguió a la catástrofe de Cleidión, fue para el zarato búlgaro un golpe del que ya no pudo recuperarse. El gran líder, que durante casi medio siglo había unido y guiado a su pueblo, estaba muerto. E inmediatamente después de su muerte, en el bando búlgaro, comenzó lo que Basilio II tanto había esperado. Luchas internas por el poder, intrigas y traición. El trono lo heredó el hijo de Samuel, Gabriel Radomir. Era un guerrero valiente como su padre, e intentó continuar la resistencia, pero le faltaba la autoridad y la sabiduría política de su padre. Además, contra él comenzó a conspirar su primo, Iván Vladislav, aquel mismo hijo de Aarón a quien Gabriel Radomir había salvado en su día de la ira de Samuel. Basilio II jugó hábilmente con estas contradicciones. Entabló negociaciones secretas con Iván Vladislav, prometiéndole su apoyo en la lucha por el trono a cambio de un juramento de vasallaje. En el año 1015, durante una cacería, Iván Vladislav asesinó a su primo y salvador, el zar Gabriel Radomir, y tomó él mismo el poder. Inmediatamente envió embajadores a Basilio, asegurándole su lealtad, pero Basilio no confiaba en él. Y tenía razón. Iván Vladislav, una vez consolidado en el poder, resultó ser un patriota búlgaro tan ferviente como sus predecesores. Engañó a Basilio y continuó la guerra. Pero ya era tarde. El zarato búlgaro estaba en agonía. La nobleza estaba dividida. Muchos aristócratas, viendo la desesperanza de la resistencia, preferían negociar con Basilio y pasarse a su bando. El ejército estaba desmoralizado. Basilio, mientras tanto, continuaba su táctica de tierra quemada. Año tras año, estrechaba el cerco alrededor de los últimos focos de resistencia en las montañas de Macedonia y Albania. En el año 2016, capturó Ohrid, la capital de Samuel. En el tesoro de los zares búlgaros encontró riquezas incalculables, que envió inmediatamente a Constantinopla. En el año 1017, sometió metódicamente las últimas fortalezas, sofocando la resistencia con una crueldad sin precedentes. En febrero de 1018, en el asedio del último gran bastión, la ciudad portuaria de Dirraquio, murió en combate también el último zar búlgaro, Iván Vladislav. Con su muerte,
la resistencia se derrumbó definitivamente. La viuda del zar, la zarina María, y el patriarca búlgaro David enviaron embajadores a Basilio, expresando su total sumisión. Y aquí, en la cima de su triunfo, después de casi 40 años de guerra ininterrumpida, Basilio II se mostró no como un carnicero despiadado, sino como un estadista sabio y visionario. Comprendió que la crueldad ya no era necesaria. Ahora había que integrar el vasto territorio conquistado en el imperio. Y lo hizo con una suavidad y un pragmatismo sorprendentes. Llegó a Ohrid no como un verdugo, sino como un gobernante legítimo. Su política hacia los búlgaros sometidos se basó en varios principios clave. En primer lugar, la integración de la élite. No exterminó a la aristocracia búlgara. Al contrario, conservó para los boyardos sus tierras y privilegios. Muchos de ellos fueron admitidos en el servicio bizantino, recibieron altos títulos cortesanos y fueron reasentados en otras partes del imperio, en Asia Menor, para prevenir nuevas rebeliones. Convirtió a la élite enemiga en parte de la suya propia. En segundo lugar, la autonomía eclesiástica. No destruyó la Iglesia búlgara independiente. Solo rebajó su estatus de patriarcado a un arzobispado autocéfalo con sede en Ohrid, pero le conservó el derecho a gobernarse según sus propias costumbres y en lengua eslava. Incluso nombró como primer arzobispo a un búlgaro étnico. Fue una jugada muy sabia que permitió evitar conflictos religiosos. En tercer lugar, la política fiscal. No impuso a los campesinos búlgaros los desorbitados impuestos bizantinos. Mantuvo el antiguo sistema tributario que existía bajo el zar Samuel, que era más indulgente y contemplaba el pago de impuestos en especie, con grano o ganado, y no con dinero. Habiendo completado la conquista de Bulgaria, Basilio II realizó un viaje triunfal por Grecia. Su destino final no fue Constantinopla, sino Atenas. Allí, en el antiguo templo del Partenón, que en aquel tiempo era una iglesia cristiana dedicada a la Virgen María, el emperador soldado que había pasado toda su vida en guerras, elevó una oración de gracias por su victoria. Ofrendó al templo lujosos utensilios del tesoro búlgaro capturado. Fue un gesto simbólico. El vencedor, heredero de Césares y de Alejandro Magno, había venido a inclinarse ante la sabiduría y la fe en la cuna de la civilización antigua. En el año 1019, regresó finalmente a Constantinopla. Hacía varios años que no estaba en la capital. Celebró un grandioso triunfo, pasando por la Puerta de Oro. Tras su carro llevaban a los aristócratas búlgaros prisioneros y portaban la corona de los zares búlgaros. Bizancio exultaba. Fue el apogeo del poder del imperio. Por primera vez, desde las conquistas árabes del siglo VII, todo el territorio de la península balcánica, desde el Danubio hasta el extremo sur de Grecia, se encontraba de nuevo bajo el poder del emperador bizantino. La gran guerra había terminado. El Bulgaróctonos había vencido. Habiendo aplastado a Bulgaria, Basilio II no se detuvo. Los últimos años de su vida los dedicó a fortalecer las fronteras y a preparar nuevas conquistas. Estableció un protectorado bizantino sobre los reinos armenios y georgianos del Cáucaso, asegurando las fronteras orientales. Su flota y su ejército limpiaron el sur de Italia de árabes, devolviéndola al control del imperio. En el momento de su muerte, preparaba una grandiosa campaña para la reconquista de Sicilia a los musulmanes, soñando, quizás, con la gloria del propio Justiniano. Murió el 15 de diciembre del año 1025, a la edad de 67 años, después de casi medio siglo de reinado. Dejó la vida como la había vivido, a caballo, ocupado en los asuntos, preparando una nueva guerra. Dejó tras de sí un imperio como no se había visto en 400 años. Sus fronteras se extendían desde el Cáucaso hasta Italia, desde el Danubio hasta el Éufrates. El tesoro estatal estaba lleno de oro. Fue uno de los monarcas más ricos de la historia. El ejército era el más fuerte del mundo. No existían enemigos externos capaces de desafiar el poder de la Nueva Roma. Pero, ¿quién fue este hombre detrás de este grandioso éxito? Basilio II Bulgaróctonos,
una de las figuras más complejas y contradictorias de la historia. Fue, sin duda, un gobernante genial. Un emperador soldado que prefirió las penalidades de la vida de campaña al lujo del palacio. Un administrador que aplastó el separatismo de la aristocracia militar. Un diplomático que, a través del matrimonio de su hermana, llevó el cristianismo a la Rus, incluyendo para siempre a ésta en la órbita de la civilización bizantina. Pero su guerra con la aristocracia no se limitó al campo de batalla. La libró también en el frente legislativo. Basilio comprendía perfectamente que el poder de los grandes clanes, como los Focas y los Esclero, radicaba en sus enormes posesiones de tierra, que expandían constantemente, arruinando y absorbiendo las parcelas de los campesinos soldados libres, la base del antiguo ejército. Para detener este proceso, Basilio emitió una serie de leyes crueles. La más famosa de ellas fue la ley de la responsabilidad mutua. Obligaba a los terratenientes ricos a pagar los impuestos de sus vecinos empobrecidos si éstos no podían hacerlo. No fue solo una medida fiscal, sino un acto de guerra de clases. La ley hacía que la ruina de los campesinos fuera económicamente desventajosa para los magnates, asestando un golpe a la raíz misma de su poder. Fue un paso radical, casi socialista en su esencia para aquella época, y convirtió a Basilio en un ser mortalmente odiado por las familias más ricas del imperio, pero en un protector a los ojos del pueblo llano. Al mismo tiempo, fue un hombre de una crueldad aterradora, casi inhumana. El apodo de Bulgaróctonos, ganado por el cegamiento de 14.000 prisioneros, se convirtió en su estigma eterno. Fue un hombre austero, desconfiado, despiadado y probablemente muy solitario. Nunca se casó ni dejó herederos, quizás no queriendo que su familia se convirtiera en fuente de nuevas intrigas, o simplemente porque en su vida, enteramente dedicada al Estado, no quedó lugar para los sentimientos personales. Sacrificó todo, amor, familia, tranquilidad, por un único objetivo, la grandeza del Imperio Romano. Y en esto residía la tragedia de su legado. Creó un sistema increíblemente poderoso y centralizado, pero este sistema dependía exclusivamente de él. Tras su muerte, no hubo nadie que pudiera igualarlo en fuerza de voluntad e inteligencia de Estado. Comenzó una rápida decadencia. El poder en Constantinopla pasó de la aristocracia militar, pilar de Basilio, a la burocracia civil de la capital, que veía en el ejército solo una partida de gastos innecesaria. Desmantelaron deliberadamente el sistema de temas militares, que durante siglos había sido la columna vertebral del poder imperial. Los experimentados soldados campesinos, que defendían su propia tierra, fueron reemplazados por mercenarios extranjeros, caros y a menudo poco fiables. Para colmo de males, sus sucesores comenzaron a devaluar la moneda, socavando la estabilidad económica que él había construido con tanto esmero. Menos de 50 años después de su muerte, en el año 1071, en la batalla de Manzikert, un Bizancio debilitado sufriría una aplastante derrota a manos de los turcos selyúcidas, que conduciría a la pérdida de Asia Menor, el corazón y la principal base de reclutamiento del imperio, y se convertiría en el principio de su fin. Entonces, ¿quién fue Basilio II? ¿Un salvador o un tirano? ¿El más grande de los emperadores bizantinos o un cruel criminal de guerra? La respuesta, como siempre, depende del lado desde el que se mire. Para los bizantinos, fue un héroe que restauró el imperio. Para los búlgaros, seguirá siendo para siempre un verdugo sanguinario. Pero la historia no emite juicios morales, solo constata hechos. Y los hechos son los siguientes. Basilio II, el príncipe porfirogéneta que creció a la sombra de usurpadores, a través de su voluntad inquebrantable y su absoluta devoción a la idea del imperio, llevó a este imperio a la cima de su poder. Al-Ali fue el último gran conquistador romano. Su vida es una saga épica sobre el poder, la guerra y la soledad. Es la historia de un soldado en el trono, cuya larga y sombría sombra cubrió toda una época,
demostrando que los imperios, como antes, se construyen no solo con sabiduría, sino también con hierro y sangre. Han escuchado la historia de Basilio II Bulgaróctonos. Una historia sobre el precio que se paga por crear y mantener imperios. Gracias por su tiempo y atención. Si desean seguir sumergiéndose en las páginas más dramáticas y ambiguas de la historia mundial, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este relato con aquellos a quienes pueda interesar. Nos esperan muchos más viajes en el tiempo.